Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de algunos temas importantes, entre ellos principalmente el nuevo manual de seminario para este año 2023. Sin embargo, vamos a empezar viendo un video que es del hermano Chad Webb. Él es el administrador de seminarios e institutos para todo el mundo. Él mencionó algunos cambios que entraron en vigencia en seminarios e institutos. Estos anuncios fueron hechos el pasado viernes 27 de enero. Así que a medida que ustedes puedan ver el video, por favor, si pueden de repente tomar sus apuntes y de todos modos vamos a hablar un poco al respecto. Así que les compartimos. El año pasado tuvimos la oportunidad de aprender del elder Dieter F. Uchtdorf cuando presentó el nuevo manual Enseñar a la manera del Salvador. Me encanta ese nuevo manual que se centre en el ejemplo de Jesucristo como maestro de maestros. Como dijo elder Uchtdorf, la mejor manera de llegar a ser un mejor maestro es llegar a ser un mejor seguidor de Jesucristo. Al tener disponible Enseñar a la manera del Señor, retiraremos el manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. También me gustaría anunciar un ajuste a la Declaración Oficial de Propósito de Seminarios e Institutos. Nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a profundizar su conversión en Jesucristo y su Evangelio restaurado, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a sus familias y a los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Independientemente de lo que cambie o se recalque en nuestros esfuerzos por enseñar el Evangelio de manera eficaz, lo que nunca cambiará es que estaremos centrados en Cristo. La evaluación de aprendizaje pasará de ser una evaluación individual a una revisión de grupo, lo que garantizará que los alumnos hayan aprendido el contenido que se ha presentado. Quienes dominen el contenido podrían ayudar a los demás para que todos tengan la oportunidad de profundizar su comprensión. Las partes de la evaluación relacionadas con las creencias y la aplicación seguirán siendo un ejercicio individual destinado a crear una oportunidad para la reflexión personal. El requisito de lectura también cambiará y ya no se requerirá que se lea el 75% de los días de cada semestre. En adelante, para recibir créditos de curso para graduarse, los alumnos del seminario deberán leer pasajes seleccionados del libro de las Escrituras en cada semestre. Por último, el requisito de asistencia seguirá siendo el mismo. Ayuden a los alumnos a ver que las experiencias que tienen en la clase aumenten su comprensión del Evangelio y profundicen su fe. En instituto continuaremos con los mismos requisitos para obtener créditos, pero haremos hincapié en las razones motivadas intrínsecamente para asistir y participar en el proceso de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias por ver el video. Antes de continuar, vamos a hacer una primera oración. Hermana Arélica, ¿podría usted ayudarnos con eso? Correcto. Nuestro amado Padre Celestial, te damos infinitamente gracias por la oportunidad de podernos reunir en esta reunión a través de este medio. Gracias por el maravilloso don de la expiación de tu Hijo Jesucristo. Gracias por conocer de tu Evangelio y poder atesorar cada una de las enseñanzas que nos has dado. Te rogamos que puedas ayudarnos en nuestros llamamientos, en nuestras responsabilidades para cumplirlas a la mejor manera. Te rogamos para que podamos ser instrumentos en tus manos y tengamos el deseo de educarnos cada día para poder ayudar a otras personas, a tus hijos. Te rogamos, Padre, que bendigas a cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos y hermanas. Para continuar, hemos visto un video del hermano Chad Webb mencionar algunos cambios de seminario. Me gustaría de repente tomar unos 2 minutitos, quizás unas 3, 4 participaciones, para saber si ustedes pudieron notar los cambios que él mencionó. Aquellos que quieran participar, por favor, levanten su mano virtual.
¿Cuáles son los cambios que se acaban de mencionar? Muy bien. Hermana Salomé Parrales, por favor. Buenas tardes a todos. Los cambios que habla uno, ¿verdad? Es en el objetivo. Ahí usa la palabra conversión. Ya el propósito es ayudar a los jóvenes a la conversión. El otro es la evaluación, pero yo tengo pregunta con esto de la evaluación. ¿Cómo será la calificación en grupo? La Muy evaluación va a ser en grupo, ya no individual, pero para calificarlo, ¿cómo lo haremos? Muchas gracias, hermana, por su pregunta. Antes de darle el chance a la hermana Arelica, efectivamente, la hermana Salomé mencionó que hay un cambio en el objetivo de seminarios e institutos. Ahora, nosotros, pues, vamos a compartir con ustedes el objetivo que en totalidad no tiene un cambio abismal. Pero sí, algo que mencionó la hermana Salomé es muy importante y tiene que ver con la conversión. Entonces, voy a compartírselo para que ustedes pues lo puedan ver. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, solo para repasarlo rápidamente, nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a profundizar su conversión a Jesucristo y su evangelio restaurado. Si ustedes pueden notar, esta frase es, por así decirlo, el único cambio que tenemos en el objetivo, pero es significativo. Entonces, ahora nuestro propósito es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a profundizar su conversión a Jesucristo y su evangelio restaurado, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a sus familias y a los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Entonces ese es el cambio que ha habido en el objetivo, esa línea que tiene que ver mucho con la conversión y el evangelio restaurado. Para contestar la pregunta de la hermana Salomé, que es otro de los cambios en seminario, efectivamente ahora la evaluación ya no va a ser grupal. La evaluación ya no va a ser individual, sino que va a ser grupal. Pero la calificación siempre es individual, hermano. Eso no varía. Más que todo, el cambio se hace para que los jóvenes tengan una experiencia de aprendizaje agradable y se enseñen los unos a los otros, más que calificar si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿me entienden? Más que todo es para que tengan una experiencia de aprendizaje enriquecedora y se enseñen los unos a los otros, pero siempre la calificación va a ser de forma individual. Muchas gracias, hermana Salomé. Hermana Arelica. Buenas tardes a todos. Bien, mi pregunta tiene que ver, una de ellas la hermana ya la hizo, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar la pregunta en el cambio de lectura. Antes se pedía que se cumpliera el 75%. Ahora dice que se hará de acuerdo a los pasajes que se asignen de cada mes. Entonces ahí estoy como un poquito que no entiendo cómo se va a hacer de esta manera, ¿verdad? Me gustaría que nos explicara, ¿verdad? Porque sí, antes sí se pedía que fuera un 75% de la lectura diaria. Muy bien, muchas gracias, hermana. Excelente pregunta. Y para contestarla de una forma tan sencilla y breve es, estamos tratando de enseñarle a los jóvenes principios correctos y estamos dejando que ellos solo se gobiernen. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado se empezó a utilizar en la lectura el hecho de que ellos pudieran ponerse metas de lectura a través de la aplicación y que ellos pudieran ir marcando. Y a medida que iban cumpliendo con la meta de lectura que ellos mismos se ponían, ellos iban ganando de forma electrónica algunos incentivos. ¿De acuerdo? El hermano Webb en la transmisión explicaba que lo que nosotros queremos es ayudarle a los jóvenes a crear el hábito más que imponérselos. Entonces, el requisito de lectura prácticamente siempre va a estar
siempre van a haber algunos pasajes específicos que sí o sí tienen que leer, pero aparte de eso, nosotros tenemos que incentivarlos a ponerse sus propias metas de lectura. Entonces, eso es importante. Uno, van a haber pasajes específicos que sí o sí ellos van a tener que leer. Dos, luego de esos pasajes, nosotros los incentivamos a que ellos tengan su propia meta personal. Y tres, les invitamos a que ellos puedan ir monitoreando y actualizando su lectura en la aplicación. Entonces, de esta forma, no van a sentir que se les está imponiendo la lectura, sino que ellos están cumpliendo con las metas que ellos mismos establecieron. Y esa es la razón, hermano. Bueno, cada quien entendido, entonces, cada quien se pone su meta, porque actualmente, yo miré el video, quiero serle honesta, porque el video que aparece con usted es como un diálogo, ¿no? Entonces, yo siempre he estado invitando a los jóvenes a leer las escrituras de cada día, ¿verdad? Si nos tocó leer Lucas del 1 al 11, yo los invito a que ellos puedan leer para que ya lleguen preparados y que sepan de lo que vamos a hablar al siguiente día. Es mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo estoy trabajando actualmente. Y igual, pues estamos trabajando en que los dominios se memoricen de tal manera que ellos, esta semana, pues a todito les pregunté el primer dominio, ya todos me lo dijeron, todos lo aprendieron y son algunas de las cosas pues que también uno como maestro pues se establece con sus propios estudiantes. Pero si es la otra parte que vamos a agregar de que ellos se pongan sus propias metas personales, ahí pues como usted dice, ya va a ser de cada uno de ellos. Si ellos dicen, bueno, no voy a leer el capítulo hasta donde la maestra me dice, voy a ponerme la meta de leer todo el capítulo y hacer preguntas, porque siempre les invito a que ellos tengan preguntas. Es importante que si ellos leen, van a tener preguntas. Si no leen, pues algunos me dicen, no leí, maestra, porque eso sí también puedo ser honesta y decirle que los muchachos me dicen, no leí. Si yo les pregunto y no leyeron, pues me dicen, no leí. En ese caso, uno se da cuenta, ¿verdad? No son los mismos que no leen todos los días, pero sí, siempre se les está motivando. No sé si alguien puede compartir algo diferente como nos sirva para todos, porque esta reunión creo que también nos puede ayudar un poco de las experiencias que tienen los maestros en sus clases. Muchas gracias, hermana Erika. Sí, solamente eso era lo que tenía. Muy bien. Antes de darle chance a la hermana María Pozo y terminamos los comentarios con la hermana Ingrid, me gustaría que leyéramos textualmente lo que el hermano Webb dijo con relación al requisito de la lectura. Hermana Erika, ¿podría, aprovechando que usted está con el micrófono abierto, leernos este párrafo, por favor? Muy bien. En adelante, para recibir créditos del curso para graduarse, los alumnos de seminario deberán leer pasajes seleccionados del libro de las escrituras en cada semestre. Por ejemplo, durante el primer semestre de Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia, los alumnos leerán José Smith Historia. Luego se les pedirá que establezcan una meta de lectura adicional, motivada intrínsecamente con altas expectativas de crecimiento. Estas metas personales deben reflejar la capacidad, ahí no puedo leer, del alumno, ¿verdad? Ay, me perdí. La capacidad del capacidad alumno y reconocer el esfuerzo y el progreso individuales. ¿Hasta ahí? ¿O sigo leyendo? Muy bien. Hasta ahí donde dice los maestros. Los maestros también alentarán a los alumnos a leer un seguimiento del progreso de sus metas individuales y los animarán a cumplirlas. Alentarán a los alumnos a leer los pasajes de las escrituras asignados correspondientes a Ven, Sígueme en la semana de seminario, ya sea de forma individual o con sus familias. Hasta también ahí nomás. Ok. Ahora muy bien. Sí, entonces, hermanos, la clave es esta. Miren, acá Así donde es. dice esas metas personales
deben reflejar las capacidades del alumno y reconocer el esfuerzo y el progreso individuales. ¿Me entienden? Como ustedes sabrán, no todos los alumnos tienen las mismas habilidades, no todos están acostumbrados a leer tantas cantidades. Hay alumnos que hacen lo mejor que pueden y de repente lo único que pueden es de repente leer 2 o 3 versículos adicionales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es, más que exigirles o decirles tenés que cumplirlo, que ellos sientan que están logrando crear el hábito y están cumpliendo con sus propias metas personales de lectura. Y eso es lo que nosotros vamos a reconocer. De todos modos, nosotros ahorita al finalizar vamos a mandarle los enlaces de donde están estos discursos de los cambios por si ustedes quieren verlo. Pero muchas gracias por la pregunta, hermana Arélica. Entonces, hermana María José Pozo, y cerramos con la hermana Ingrid. Buenas tardes, hermano Norman. Buenas tardes. Solo quiero confirmar si he captado bien lo que se explicaba hasta ahorita, ¿verdad? Estoy entendiendo que ahora la evaluación se va a hacer grupal y puedo entender que eso puede ser que podamos discutir de manera grupal las preguntas del examen. Así es. Tal cual, así lo mencionó, hermana. Es decir, las preguntas de la evaluación pueden hacerlas en grupo. Sin embargo, las últimas 4 preguntas que son de aplicación, esas se hacen individual. ¿De acuerdo? Son las únicas que se hacen de forma individual, pero que son preguntas no de conocimiento, sino preguntas de reflexión y aplicación. ¿Me explico? Ya. Sí, claro. Así es. Entonces, por ejemplo, al momento de discutir el examen, pues, yo voy evaluando a los muchachos como que quién es el que acierta más preguntas o algo así para poder calificarlo. Así, ¿verdad? No, hermana. No, prácticamente es como que ustedes tuvieran un estudio grupal, ¿verdad? Y para calificarlo solamente es la participación de cada quien. ¿Me entienden? Conteste bien o conteste mal, ese es el objetivo principal. Me explico. Es como que aquí nosotros estemos en una evaluación por haberse conectado aquí a esta reunión, pero algunos están captando, otros están captando diferente y entonces estamos unificando criterios hasta quedar todos claros, pero nuestra calificación va a ser general porque todos participaron. ¿Me explico? Ok. Entonces, Sí. si ellos participan en el examen, automáticamente ya lo pasaron o algo así. Oh, mire, la idea es que no solo participen, sino también tengan experiencias de aprendizaje. ¿Me explico? Claro. Entonces, que cada quien tenga oportunidad de expresarse y participar, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Si de repente algún alumno contesta alguna cosa mal, entonces se le retroalimenta, se le enseña y esa es la participación que se está teniendo. ¿Me entiendes? Sí, está correcto. Me gusta. Y pues con la lectura nosotros le asignaríamos a los muchachos sus versículos para que lean. Hay versículos específicos que ya están asignados, que prácticamente son los que tienen que ver con los pasajes de escritura del dominio de la doctrina, ¿verdad? Sí, Esos son mandatorios, por así decirlo. Aparte de eso, entonces ellos tienen que ponerse sus propias metas. Por ejemplo, usted podría decirle a un alumno, bueno, ¿cuál es tu meta de esta semana o de este mes? Y entonces él le dice, bueno, yo tengo la meta de leer esto y solamente asegurarse de que cumple la misma meta que se estableció. Y esos versículos específicos que ellos tienen que leer, sí o sí, aparte de lo que puedan leer, están en cada lección. Son los pasajes de escritura del dominio de la doctrina que están en las lecciones del dominio de la doctrina incorporados en el manual. Ya. Sí, Correcto. es correcto. Ya. Muy bien. Pues solamente eso, hermano. Gracias. Muchas gracias a usted. Hermana Ingrid. Hola. No le escuchamos, hermana Ingrid. Se apagó su micrófono. No le escuchamos, hermana. Si de repente pudiera escribirnos ahí en el chat, por lo menos para conocer su pregunta, sería genial. No está bien conectado el audio.
o desconéctelo. Aló. Escuchamos, Ahora sí hermana. me escuchan. Ahora sí. Ahora sí, hermana, ahora sí. Sí, los celulares me están dando problemas. Bueno, apoyando a la hermana sobre la lectura de los jóvenes, ¿verdad? Yo lo que hago es que siempre invito 5 minutos antes de la clase o depende de la lectura que tengamos. Yo pregunto, ¿verdad? ¿De quiénes leyeron? ¿Son uno o dos los más? Entonces los demás, yo lo que hago, que leo con ellos en la clase antes de empezar la clase. Entonces eso me ha ayudado con ellos para que ellos puedan tener una visión de lo que vamos a aprender realmente y puedan recalcar después de lo que leyeron pues en el momento. Pero sí, en mi grupo que yo tengo con los jóvenes, ahora con estos nuevos que me gusta mucho, ¿verdad? Realmente porque hay bloques de escritura realmente lo que se va a leer para participar en la clase. Y hay otras escrituras pues que van adicionales, pero yo les mando esos bloques de escrituras para que ellos lean y les mando hasta la fotito del tema de la clase que va así y hasta video les he estado mandando porque aparecen videos también de las clases y eso también les ayuda a ellos y les motiva a interesarse a leer. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo ahorita en esta semana que empecé. Estoy mandándoles videos, las declaraciones para que ellos lean y tengan más ánimo, pues, para... Y miren que hay jóvenes que tengo nuevos ahorita que contestan bastante bien. Me gusta por lo que ya van avanzado un poco de lo que vamos a ver en la clase. O sea, eso es lo que me ayuda a mí realmente. En mi grupo yo les voy anunciando, les mando declaración y algunas preguntas también sobre la clase durante el día, pues, ¿verdad? Cuando ya estamos en la clase, eso les ha ayudado a ellos. Gracias. Excelente. Muchas gracias a usted, hermana, por compartir el método que usted utiliza. Yo pienso que es bueno poder compartirlo porque así cada quien de repente podría captar una idea, ¿verdad? Así que gracias por compartirlo. Hermana Berry, por favor. Buenas tardes, hermano Amado, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Como estoy escuchando los cambios en la evaluación, que ahora será grupal, ¿eso quiere decir que ahora ya no daremos una nota cuantitativa, sino cualitativa? Ya no vamos a seguir usando la misma formulita que usábamos antes para dar una nota en números. Esa es buena pregunta, hermana. Hasta este punto todavía no hemos tenido esa información, pero es una de las preguntas que nosotros ya tenemos pendientes para poder confirmar. Elder Vázquez, por favor. Está en mute. Gracias. Buenas tardes a todos. Recuerden que esta transmisión fue hecha el viernes pasado, tiene una semana. Nosotros la vimos el martes y algunos de ustedes ya están empezando a verlas. Entonces, me imagino que también tienen que corregir algunas cosas del programa para ya no poner una nota, sino poner solamente sí o no. Pero eso es algo que en el proceso nos van a enseñar porque el cambio fue anunciado, pero los detalles todavía no los hemos recibido. Así que no se preocupen, nosotros estamos muy pendientes de eso porque también tenemos que ser capacitados con estos nuevos cambios y en realidad son impresionantes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando los jóvenes están haciendo el dominio de la doctrina. He visto jóvenes que llegan y están así como dicen aquí, arriba de los palos, ¿verdad? Todavía no captan, pero al ver lo que hacen los jóvenes, las respuestas, ellos llegan a sentir y tener una experiencia. Entonces, el propósito no es hacer una evaluación como la hacen normalmente en la escuela para ver cómo está su memoria, sino cómo ellos perciben. Y me imagino que van a hacer una nota donde usted va a poner si aprobó o no aprobó, porque es difícil en un grupo usted poder calcular de 100, 75, 80. Pero eso no se preocupen. Seminarios e institutos lo va a hacer, porque esta es la iglesia del Señor y ellos saben cómo hacer esta parte y vamos a tener más detalles. Pero no se preocupen, de eso vamos a actualizarlo siempre. Muchas gracias, Elder. Así que, hermanas, muchas gracias por sus preguntas. Para ir recapitulando, entonces, hay cambio en el objetivo, una frase, pero es una frase importante que tiene que ver con la conversión y el evangelio restaurado de Jesucristo. Hay cambios en la lectura,
ya la lectura no solamente se tendrá el requisito del 75%, sino todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Bueno, hay cambios en la evaluación. Ya la evaluación no va a ser de forma individual, sino que va a ser una evaluación grupal y que solamente lo individual van a ser las últimas 4 preguntas que tienen que ver con preguntas de aplicación personal para los alumnos. ¿De acuerdo? Siempre se habla de conversión, relevancia y pertenencia en nuestras clases, y eso es importante que sean 3 cositas que estén bien arraigadas en nuestras clases, que los alumnos sientan que se convierten al evangelio, que la clase es relevante y que realmente están sintiendo pertenencia, que pertenecen a ese grupo de estudiantes con los que se reúnen. Muy bien, para ir terminando mi parte, bueno, hermana Marjorie, usted tenía una pregunta. Sí, yo solo quería compartir, ¿verdad? Igual que las hermanas, ahí una de ellas compartía la bonita experiencia de los jóvenes con el dominio de escritura. Casualmente el día de ayer, ¿verdad? En el dominio de escritura, en la clase preparé un corazoncito así, con el dominio de la doctrina del día de ayer. Y pues la verdad me llenó de mucho gozo porque al final de la clase pegué los corazones en la pizarra y a manera como de dinámica, el que se había aprendido su dominio de escritura que pasara a agarrar su corazón. Y al final de la clase les preguntaba a ellos que si aún recordaban su dominio de escritura. Y se sentía el espíritu y como maestra un excelente gozo al escucharlos en coro, el decir su dominio de escritura. Y tomé como en la clase, me compré una bolsa de caramelo y hice una lista de todos los jóvenes que vienen a la clase, y cada vez que uno va contestando o participando en la clase, lo que hago es ponerle un punto. Al final de la clase, cuento cuántos puntos ellos tienen. Entonces, si un joven contestó o participó 5 veces, le entrego 5 caramelos. Entonces, al final, pues, ellos están atentos al esperar la pregunta para contestar ahí nomás. Y el día de ayer, con el dominio de escritura, preparé unos paquetitos diferentes porque prácticamente pues debían de ser premiados por el esfuerzo que ellos estaban haciendo, porque también siento de que como maestra debemos como de motivarlos a ellos, porque por ende pues en algunas ocasiones pues los jóvenes están haciendo su lucha solos porque en parte pues ellos asisten a la capilla solos porque algunos de sus papás están menos activos. Entonces, pues, ellos muy emocionados, ¿verdad? Con su bolsita ahí. Era diferente, era más que un caramelo porque agregué un chocolate, les agregué ahí un detallito porque yo hago manualidades, hice una pulserita y se las di a cada uno de los jóvenes que pasaron el dominio de escritura. Y pues la verdad, tengo creo que alrededor de 3, 4 años de estar con ellos, ¿verdad? En clases de seminario, y siento que este año estamos iniciando, como dice el nicaragüense, con el pie derecho, y lo siento muy entusiasmado, lo siento muy animado. Incluso hay algunos jóvenes que después de salir de clase, nosotros tenemos seminario de 6 a 7 de la noche, viven demasiado retirados, incluso ellos salen y la unión que hay entre ellos se puede sentir. Y hoy, ¿verdad? Hoy no hay clase de seminario, pero hoy ellos optaron por volver a la capilla para tener una actividad deportiva con ellos, y siento que el seminario está cambiando sus vidas. Y lo comparto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Marjorie. Muchas gracias por esa experiencia que acaba de compartir. Y yo creo que una de las claves para nuestros jóvenes, porque son jóvenes, ¿verdad? Incluyendo aquellos de instituto,
es que ellos, si se sienten incentivados y motivados, entonces ellos van a lograr muchas cosas en la clase. Y me parece importante recalcar, aprovechando el comentario de la hermana Marjorie, es que los mismos jóvenes tienen la influencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, un joven realmente puede jalar a otro joven. Un joven puede rescatar a otro joven. Inclusive pueden visitarse entre ellos. Muchas gracias por ese comentario. Entonces, hermanas y hermanos, ya hemos hablado de los cambios. Objetivo, lectura, evaluación, asistencia continúa siempre 75%. Y ustedes recibieron o van a recibir el manual de seminario para este año 2023. Lo que pasa es que nos vino un poco tarde, pero ya se están repartiendo. Este manual de seminario fue impreso más o menos en el mes de octubre del año pasado. Y en el mes de finales de noviembre del mismo año pasado, hubieron algunas actualizaciones, pero que el manual ya no lleva porque ya se había impreso y se había distribuido en los diferentes países de Centroamérica. Y eso es lo que nosotros queríamos tratar de hacerles notar en un video que se les mandó, pero para ser muy claros, el manual funciona muy bien, el manual impreso. No significa que el manual impreso no funciona, sino que simplemente no tiene las últimas actualizaciones, que es lo que nosotros queremos demostrarles ahorita. Por citar un ejemplo, los cambios que hay en el manual del 2023 ahora es que el manual viene con una reseña. Y esto también lo trae el manual impreso. La reseña prácticamente es como un overview o como un resumen de todo lo que usted está viendo en la semana. Por citar un ejemplo, yo soy un maestro ahorita de seminario y entonces hoy es domingo, ¿verdad? Estamos haciendo un ejemplo. Hoy es domingo, yo soy un maestro de seminario y me toca dar clase esta semana. Esta semana nosotros vamos a ver Lucas 2, Mateo 2 y Lucas 2. Entonces, lo que yo tengo que entender que la reseña a mí me ayuda a poder tener una pequeña introducción, pero también me ayuda a prepararme para enseñar. Por ejemplo, el primer día dice que yo voy a ver Lucas 2 de los versículos 1 al 14. Este es mi objetivo y esta es la forma en la que yo le voy a pedir a mis alumnos que se preparen. Aparte de eso, en esta lección me piden que yo pueda tener un pequeño nacimiento o un pesebre o una imagen de la natividad, ¿verdad? Esta es la forma en la que yo me preparo el domingo, por ejemplo. Luego aparece esta parte que dice sugerencias para la enseñanza mediante videoconferencia. Esto no está en el manual impreso que se les está dando. Es una de las actualizaciones, pero no todos ustedes enseñan por Zoom o enseñan una clase en línea. Así que esta actualización de repente no nos perjudica mucho. Pero este es uno de los cambios que hay entre el manual impreso y el manual en línea. Entonces, siguiendo con mi estudio del domingo, por así decirlo, también me doy cuenta que esa misma semana voy a ver una escritura del dominio de la doctrina, que es Lucas 2 del 10 al 12. Aquí entiendo que este es el propósito, entiendo que esta es la preparación y también me muestra que sería bueno tener una imagen del nacimiento del Salvador. Perfecto, digo yo. Entonces ya sé que esta semana voy a usar una imagen del nacimiento de Cristo. Y también me dice que en el material del alumno tengo que tener una copia de El Cristo Viviente. Entonces usted se da cuenta el domingo que el martes o el miércoles usted va a utilizar esto. Y también, ¿verdad? Aquí está la sugerencia para la enseñanza mediante videoconferencia que no está en el manual impreso, ¿verdad? Pero como les repito, no enseñamos por Zoom nuestras clases, sino que son presencial y no nos afecta tanto. Luego me dice que el miércoles voy a tener Lucas 2 del 1 al 39 y Mateo 2 del 1 al 12. Aquí está el objetivo de la lección, aquí está la preparación del alumno y me dice que ese día yo voy a ver este video. Se anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo. Esto me permite y también se anuncia que voy a usar este otro video. Los magos buscan a Jesús. Esto me permite que yo pueda descargar los videos inclusive desde el domingo, desde el lunes, me explico, gracias a la reseña. El jueves me dice que yo voy a ver Mateo 2 del 11 al 23. Ahí está el objetivo de la lección, la preparación
Y también el viernes voy a ver Lucas 2 del 40 al 52 y ahí está el objetivo de la lección, la preparación y los videos que voy a utilizar. Entonces esta es la ventaja de que yo el domingo pueda leer lo que conocemos como la reseña. Usted el domingo va a tener la oportunidad de tener una vista panorámica de los videos que va a utilizar en la semana, los objetivos de cada lección, cómo se van a preparar los alumnos en esa semana. Para eso es la reseña del libro. Esta reseña está en el manual de seminario que está impreso, ¿verdad? Y también está en línea. Y ese es uno de los cambios interesantes de este manual en este año. Otro de los cambios que ustedes podrán haber notado es que normalmente antes estudiábamos todos los versículos de un capítulo. Si estábamos estudiando Mateo 1, y entonces teníamos que estudiar todos los versículos. Ahora no. Ahora solo vamos a estudiar versículos específicos de cada capítulo de las Escrituras. Y ustedes podrán decir, y entonces los demás versículos, bueno, se espera que lo estudien en su noche de hogar en Sígueme, en la escuela dominical de jóvenes, en la iglesia, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en seminario nos enfocamos ahora solo en versículos específicos de cada capítulo. Entonces, uno de los cambios que hay, o una de las diferencias entre el manual impreso y el manual en línea, es esa parte de enseñar por videoconferencias, que eso fue actualizado en noviembre y el manual se imprimió en octubre, pero eso no nos afecta. Otra de las diferencias que hay entre los manuales impresos y los manuales en línea es esta que quiero mostrarse. Volviendo, ¿verdad? Acá, bueno, aquí yo tenía la reseña, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Después de la reseña, entonces ya vienen cada uno de los capítulos que vamos a mostrar, o de las lecciones, mejor dicho. Todo esto está en el manual impreso. Obviamente el video no está en el manual impreso, ¿verdad? Y esa es una de las cosas interesantes. Si de repente ustedes quieren ver cuál es la diferencia entre el manual impreso y el manual en línea, es que el manual en línea está 100% actualizado. Y esto incluye actualizado en la biblioteca del Evangelio. ¿De acuerdo? Y ustedes de repente podrían hojear porque en algunos capítulos aparecen algunos videos como recursos. En este caso, aparece esto. Por ejemplo, este es Lucas 2 del 1 al 14. Todo esto aparece en el manual impreso, pero en el manual impreso no aparece este video. ¿Me explico? Que ustedes solamente ahí le dan reproducir y listo. El resto está todo igual hasta que ustedes llegan a esta parte donde dice comentarios e información de contexto. Estos comentarios e información de contexto no están en el manual impreso, solamente está en el manual en línea. Ahora, ¿por qué es importante de repente echar un ojo en estos comentarios e información de contexto? Porque aquí hay algunas cosas que explican el contexto de lo que está sucediendo en las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué María y José fueron a Belén para ser empadronados? Eso es importante saberlo porque es parte de la historia en ese momento. Luego están actividades de aprendizaje complementarias. Estas actividades de aprendizaje complementarias no están tampoco en el manual impreso. ¿Y qué es una actividad de aprendizaje complementaria? Básicamente una idea de cómo usted podría enseñar este principio de una forma diferente. Le da algunas actividades, algunas ideas, algunos recursos, como en este caso los videos, ¿verdad? Entonces, esta parte de las actividades complementarias tampoco está en el manual impreso. Entonces, aquellos que quisieran de repente poder hacer esa comparación y poder tener más recursos para una clase, entonces pueden verlo desde el manual en línea. Si no tuvieran la oportunidad de tener internet o tener el manual en línea, el manual físico funciona perfectamente, aunque no tenga estas actividades complementarias o esta información de contexto. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre el manual impreso que se les está entregando y el manual físico, perdón, y el manual en línea. La diferencia es que el manual en línea está 100% actualizado y el manual impreso fue impreso en septiembre o octubre y las actualizaciones fueron en noviembre, que son estas que ya les mostré, ¿verdad? Así que otra de las cosas que van a ocurrir es que ya no va a existir manual de recuperación.
de la forma tradicional como nosotros lo conocíamos. Así que le damos el tiempo al Elder Vázquez. Muchas gracias, Norman. Tal vez revisas ahí un poco las preguntas que están haciendo. Yo quisiera, antes de empezar con esta parte, quiero presentarles una imagen. ¿Logran ver esta imagen, hermanos? ¿Sí logran verla? Sí. Puede ayudar a leer la parte que está en azul o celeste. Centrarse en Jesucristo. Muy bien, entonces una de las características que tiene este manual es que está específicamente hecho para centrarnos en Jesucristo. Y el segundo, el que está en color amarillo, naranja, ¿quién me lo puede leer? Enfocarse en el alumno. Excelente, entonces se está enfocando mucho en lo que el alumno siente, piensa y hace. Esa es una de las características. Y como dijo Norman, está basado no en un versículo completo, sino en capítulos, versículos específicos de las Escrituras. Entonces, esto es lo que caracteriza este manual. Entonces, todos nos preguntamos, y qué bueno que ya vinieron los manuales, y tenemos nuestros manuales para recuperar. Entonces, también estos manuales se encuentran en la biblioteca. Es donde Norman estaba diciendo que están más actualizados. Es como el manual general de instrucciones. Si ustedes tienen el impreso, ustedes pueden estar limitados a ciertas actualizaciones. Entonces, es bueno, si usted tiene el material, revise también si tiene la opción de entrar a la biblioteca y ver los manuales, cómo van actualizándose y las cosas que tienen agregadas que son para mejor beneficio. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que hacer o encontrar. ¿Recuerdan en quién está centrado la enseñanza? ¿En quién se centra? Perfecto, en Jesucristo. Y también nos enfocamos en el alumno. El alumno, basado en Las Escrituras. las Escrituras. Entonces, yo quisiera hoy compartir con ustedes. Déjenme buscar primero dónde lo tengo. La parte de una clase de recuperación. Y entonces, como ustedes son muy buenos alumnos, hoy vamos a hacer una recuperación. ¿Les parece? Y la vamos a hacer desde acá. Solo dame un... Perdón, hermano. Solo voy a optimizar el sonido. Perfecto. Entonces, en el manual del alumno, en la página 87, vamos a trabajar esta clase de recuperación. Esta clase, según el calendario, nos tocaría el próximo lunes. Yo sé que muchos de ustedes no dan una clase el día lunes por la noche de hogar. La mayoría de clases son por la tarde. Y la norma que tenemos es que después de las 5 de la tarde no se pueden utilizar los edificios de la iglesia. Entonces, esa es una norma y una política. Entonces, muchos de ustedes hemos visto que resumen una clase. Entonces, esta podría ser una opción de que el joven pudiera trabajar el día lunes una recuperación. Ahora, me voy a basar en el manual que está en la biblioteca. Y vamos a leer ahora Juan 2. Entonces, quisiera pedirle que ustedes piensen que están haciendo una recuperación individual. Cada uno de ustedes. Pregunto, ¿tienen su cuaderno de apuntes? ¿Tienen dónde anotar? Sí. Muy bien, porque nuestros alumnos tienen que tener... Déjenme regresar otra vez. Ok. Nuestros alumnos deben de tener su cuaderno. Como Norma nos dijo, acaba de venir el material. Esta semana ya esperamos que esté con ustedes el material, tanto sus cuadernos del alumno, cuadernos de recuperación y manuales de maestro. Pero pueden encontrarlos en línea. Ahora, pensemos que un joven entra a la biblioteca y va a trabajar su clase de recuperación. Entonces, vamos a hacerlo pronto.
¿Alguien puede ayudarme a leer acá? Puedo. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta de bodas. Este fue el primer milagro registrado que efectuó durante su ministerio terrenal. Esta lección tiene el propósito de ayudarte a aumentar tu fe en Jesucristo a medida que estudias este milagro y reconoces reconoce verdades acerca del poder y el carácter del Salvador. Muy bien, entonces esta lección tiene como propósito ayudar a aumentar la fe en Cristo y también entender el milagro y las verdades que Jesucristo enseñó cuando empezó su ministerio. Entonces, cuando encontramos esta parte dice, ¿en quién confías? ¿Hacia quién va dirigido esta frase, esta pregunta? ¿En quién confías? Hacia el alumno. Exactamente. Entonces, aquí el enfoque viene hacia el alumno y le hace un par de preguntas. Vamos a leer una. ¿Quién me ayuda a leer la número 1? El punto número 1. Yo. Por favor. ¿Es posible confiar lo suficiente en alguien como para comprometerse a hacer cualquier cosa que te pida? Muy bien, entonces estamos hablándole al joven y, como dice la parte de abajo, estamos tratando de que él reflexione en confiar en alguna persona y comprometerse a cualquier cosa que él le pida. En la segunda dice, ¿qué tendrías que saber acerca de esa persona para estar dispuesto a hacer un compromiso de ese tipo? Entonces, esa profundización o ese enfoque se lleva para que el alumno empiece en su recuperación ya no a hacer una tarea, sino está meditando acerca de cómo va a ser su relación con alguien que le va a pedir algo y qué compromiso va a hacer él. Luego viene esta parte, el primer milagro registrado del ministerio de Jesús. ¿En quién se está enfocando esta parte? En Jesús. En la escritura. En Jesucristo. En Aquí, Jesucristo. el primer milagro, ¿de quién es? De Jesucristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí habla del video. Y este video ilustra, no lo vamos a ver por tiempo, pero ilustra cómo el Señor hizo este milagro. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que nos pide leer Juan 2, del 1 al 11. Entonces el joven viene y empieza a leer Juan del 1 al 11 y se da cuenta del contexto de lo que está sucediendo y de la forma en que María le pide a su hijo que pueda ayudar porque se acaba de acabar el vino. Y entonces hace preguntas. Vean la pregunta A. ¿Quién la puede leer? Yo, hermano. Por favor, hermano. ¿Qué verdades, déjeme agrandarlo. ¿Qué verdades aprendiste sobre el poder del Salvador y sobre su carácter? ¿Leo la siguiente? Sí, correcto. ¿Se te ocurren circunstancias en las que conocer estas verdades podría ayudar a alguien hoy? ¿Cómo ha bendecido tu vida el conocer estas verdades sobre Jesucristo? Ahora sí, gracias hermana. Aquí está haciendo preguntas para poder descubrir la relación que él tiene con el Salvador y lo que descubrió de la doctrina de esos versículos. Muy bien, entonces aquí ya nos centramos en las escrituras y también hay una parte. ¿Alguien me puede ayudar a hacer todo lo que él os diga? ¿Alguien que me ayude? Oh. Por favor. Como en muchos casos del Nuevo Testamento, la traducción de José Smith de Juan 2:4 nos ayuda a obtener perspectivas adicionales sobre el Salvador. En ella dice, mujer,
¿Qué quieres que yo haga por ti? Yo lo haré, pues aún no ha llegado mi hora. En Juan 2:4, nota a pie de página. ¿Qué te enseña eso sobre la relación del Salvador con su madre? Considera marcar lo que María dijo a sus siervos como se registra en el versículo 5. ¿Qué te enseñan las instrucciones que María dio a los siervos acerca de su fe en Jesús? El elder L. Whitney Clayton de los 70 explicó algunas cosas que María sabía sobre Jesús, las cuales fortalecían su fe en él. Si lo deseas, puedes ver el video, hacer todo lo que él os diga, disponible en la página de la iglesia, ¿verdad? Desde el minuto 1:40 hasta el 2:29, o bien leer la siguiente declaración. Muy bien, entonces esto está en el manual, pero solo menciona el video. La ventaja es que el joven, si lo ve desde esta parte de la biblioteca, puede ver el video. Vamos a escuchar lo que dice en este minuto. Es 1 minuto y algo. Sabía más de él que ninguna otra persona sobre la tierra, y le constaba la veracidad de su nacimiento milagroso. Sabía que era sin pecado y que no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno lo enseñara. María sabía de su extraordinaria capacidad para resolver problemas, incluso uno tan personal como el de aportar vino en una fiesta de bodas. Ella poseía una confianza inquebrantable en él y en su divino poder. La sencilla y directa instrucción que dio a los siervos no contenía advertencias, ni reservas, ni limitaciones. Haced todo lo que él os diga. Muy bien, ahí llegamos al tiempo del video. Ahora, esto no aparece en el manual del alumno. Opcional. ¿Quieres aprender más? Entonces, cuando un joven siente el Espíritu, cuando se le está hablando a él va a querer ir y encontrar los mandamientos en cuanto a beber vino en la época de la Biblia. Y entonces aquí explica algo muy impresionante. A mí me impactó mucho de lo que sucede en cada dispensación. Hay algunas escrituras donde se menciona que se bebía vino. Y dice, en nuestros días el Señor ha revelado la palabra de sabiduría, que si prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, y antes no se hacía, debemos evitar juzgar a las personas de dispensaciones anteriores por los mandamientos que el Señor nos ha dado en la actualidad. Ahora, vean el conocimiento que un joven está adquiriendo y va a encontrar otra sección que es ¿por qué Jesús se refirió a su madre como mujer? El apelativo mujer dirigido a un hijo, a su madre, tal vez suene un poco áspero a nuestros ojos y oídos, aún lo entendamos como señal de falta de respeto, pero el modo en que se usaba era en realidad una expresión de significado opuesto. En las últimas y tenebrosas escenas de su vida terrenal, mientras colgaba moribundo sobre la cruz, Cristo vio a María, su madre, llorando, y como toda solicitud, la encomendó al cuidado del apóstol amado, Juan. Con estas palabras, mujer, he ahí tu hijo. Puede caber en el pensamiento de que este momento supremo, la precaución de nuestro Señor por su madre, la preocupación del Señor por su madre, de la cual la muerte estaba a punto de separarlo, e iba acompañada de alguna, de alguna emoción, sino del honor y la ternura y el amor. Y entonces aquí habla de algunas otras cosas adicionales y de lo que el hermano Clayton nos hablaba. Entonces yo pregunto, hermanos, y yo hice un ejercicio. Lógicamente no nos va a dar tiempo en esta capacitación, pero me gustaría compartir esta parte. Déjenme ver dónde la tengo. Donde el joven escribe en su diario las preguntas que dio y lo que analizó y lo que centró en Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta. Vamos para acá. Un segundo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el título, Juan 2.
Había una parte que decía buscar evidencias. Hay 2 preguntas. Aquí vienen las respuestas. Y vienen también las respuestas de las preguntas A, B y C, que es lo que el joven debe hacer, y lo que se le preguntó en cuanto a su reflexión. Entonces, eso podría ser lo que él puede hacer el día lunes para tener su recuperación, o si faltó algún día por enfermedad o por algún problema familiar o cualquier circunstancia, él pueda retomar su recuperación. ¿Qué les parece, hermanos? Comentarios. ¿Creen que es muy difícil para un joven? ¿Creen que es más fácil ahora? Hermana Nadia, perdón. Buenas tardes. En lo personal, a mí me gustan mucho los cambios de este nuevo manual, porque ahora sí siento que está como más fresco, como menos complicado para los jóvenes, no se enfoca solo en leer y leer y leer, que muchas veces a los jóvenes no les gusta la lectura, sino que está enfocado en analizar que los puede ayudar a poder ir fortaleciendo su testimonio personal, los puede ayudar a hacerse preguntas en cuanto a su comportamiento, los ayuda a reflexionar si en realidad no están haciendo las cosas bien y que es momento de cambiar. Esto ayuda específicamente en el testimonio de los jóvenes. A pesar de que Seminario ya es un programa de años, se volvió jovencito con este nuevo manual. En lo personal, a mí me encanta, me fascina, me permite que mis jóvenes en realidad interactúen con más confianza en la clase, porque ahora ellos expresan sus opiniones personales en cuanto a lo que están viviendo en sus vidas. Y eso precisamente es lo que uno pretende lograr cuando enseña el Evangelio. Además de que contiene más material audiovisual, más material fresco para esta juventud. Sabemos que todas las generaciones son diferentes y esta generación como que entiende un poquito más viendo videos que a veces leyendo. Y ayuda entonces también a todos aquellos jóvenes también con capacidades diferentes. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo es autista y mi hijo ahora comprende mucho más el Evangelio de esta manera a como se está con este nuevo manual. Entonces, esto me ayuda bastante también a enseñarle a él el Evangelio. Entonces, me agrada mucho. En realidad, definitivamente es inspirado por Dios y en la juventud de estos tiempos. Gracias, hermana Berry. Y sí, usted dijo algo muy interesante. Ya no tenemos que llenar toda la lectura de cierto capítulo para poder complementar o hacer un contexto, un resumen, sino vamos enfocados a esas escrituras. A mí me impactó mucho cuando él en el video le habla María y le dice que el vino ya se acabó y él le dice que todavía no es su tiempo, pero aún ahí le obedece y hace su primer milagro de cambiar el contexto del agua a vino. Y entonces eso a mí me impacta en cuanto al poder que tiene el Salvador. Él creó todas las cosas y él tiene poder sobre los elementos y sobre todo lo que existe en el mundo y el universo. Entonces me tocó. Ahora imagínense cómo sería con un jovencito, que él pudiera entender esa parte. Gracias, hermana. Hermana Kiara y luego María José. Respecto a las nuevas enseñanzas, creo que la forma de recuperar el día que ellos no van también es más sencilla, porque antes que tenían que llenar, tenían que leer más. Entonces, eso los estresa. Mira ese libro grueso, los estresa, se les hace más complicado, no lo toman, no le hallan amor. Más sin embargo, ahora son leer las preguntas selectivas según la asignación del alumno y ponerlo en sus cuadernos. Eso todavía es más sencillo para ellos. Exactamente, y pueden guardar lo sagrado. Miren, cuando yo le digo a un joven que cuando anota sus experiencias sagradas y que un día las va a leer su hijo o su nieto, cuidan más su cuaderno. Porque a veces ustedes saben que los pierden, pero porque no saben el valor tan importante que tiene ese cuaderno de colocar las impresiones y lo que están aprendiendo de Cristo. Y eso es algo especial. Así que María José, por favor, hermana. Sí, hola hermano Bruno, un gusto estar aquí. Con eso del cuaderno que están mencionando, creo que tengo pendiente presentarles o compartirles a mis alumnos mi cuaderno de cuando era seminarista, ahí lo tengo.
con algunas notas Buenísimo. con algunas notas de mi primer maestra de seminario. Todavía tengo que enseñárselo eso, y de verdad que el leer mis propias palabras me cambió y dije, creo que tengo que volver a pensar como cuando tenía 14. En ese momento tenía el espíritu cuando escribí eso. Sí, pero en cuanto a los cambios, apoyo a las demás hermanas que me han antecedido. Siento que es más dinámico, más específico, y personalmente creo que me siento más aliviada y menos cargada también, porque a veces uno como maestro tiene que ver cómo resume o cómo hace para que el alumno pueda entender las preguntas o las cosas, porque a veces son muy largas o dicen muchas cosas y no caían en el punto. Y entonces los alumnos no sabían qué era lo que les queríamos preguntar o qué queríamos que ellos dijeran, pero siento que ahora es más específico y va a ser más fácil para todos, y ahora pues que está en la biblioteca del Evangelio, ¿verdad? Entonces eso va a ser mucho más fácil para todos, y pues estoy muy agradecida por esos cambios solamente. Gracias, hermana. Y ese detalle, yo creo que son experiencias espirituales que ellos van a guardar. Yo cuando logro revisar mi diario y leo algo que escribí, me viene el Espíritu otra vez. Recuerden que la función del Espíritu Santo es recordar. Y cuando ese recuerdo viene, también dice que hay una definición de pasar 2 veces por el corazón, significa recordar. Entonces vienen esos sentimientos que fortalecen mi testimonio otra vez y fortalecen la fe de aquellos que son mi descendencia. Y creo que eso es una de las experiencias más bonitas. Una cosa más que quiero agregar es que en el manual ustedes van a encontrar unos volantes o ejercicios, y estos vienen en inglés. Nosotros cuando lo vimos dijimos, wow, qué complicado. Pero no se preocupen porque viene en español antes de ese cuadro. Entonces siempre va a venir. Estuve viendo una recuperación y hay un cuadro donde sí viene en inglés. Entonces díganle a sus alumnos que cuando vengan cuadros así, que usen el traductor. Queremos que ellos se relacionen con otro idioma. Y tal vez no les vamos a decir, miren qué difícil, está en inglés. Los jóvenes se las ingenian. Y hay maneras de que ellos puedan ir aprendiendo otro idioma. Y ese es un proyecto que también viene para los jóvenes este año, de poder trabajar con el English Connect. Y qué bendición que ellos empiecen a tener esa base de poder investigar y poder traducir. Hermanos, yo estoy muy contento. Hagan la prueba, por favor, y tal vez ahí cambiamos la tradición de los lunes, que no tenemos una clase, a una cultura de la iglesia de tener todos los días seminario. Así que les invito a que ustedes puedan hacer este ejercicio con sus jóvenes. Yo quise hacerlo con la lección del día lunes para que ellos puedan tener la experiencia y decirle, hermana, aquí está mi cuaderno, esto fue lo que yo sentí y recuperé para mi clase. Y hermana Marjorie Acevedo, tiene una pregunta antes de que yo termine. Sí, yo solo tengo la curiosidad, bueno, ahorita pues nos acaba de explicar acerca del manual de recuperación, pero ¿cómo podemos hacer para ayudar a los jóvenes que tienen lecciones pendientes de libros anteriores y tienen el deseo de graduarse de seminario? Porque, por ejemplo, en mi caso como maestra, pues hay unos jóvenes que sí terminaron el año, pero no tienen, ¿verdad?, la cantidad de lecciones para poder aprobar por decir así, el año de seminario. Porque en mi caso, pues, mi hija mayor, que actualmente está en instituto, pues, podría decirse, de su generación, de esa edad acá en la rama, pues, fue la única que logró poder tener su certificado de seminario, porque en el sistema salía con lecciones pendientes, y pues ahí con la ayuda del hermano Rodrigo, pues ella pudo recuperar, ¿verdad?, las lecciones que tenía pendiente, pero con el manual que había anteriormente. Okay. En el caso de estos jóvenes, ¿cómo podemos ayudarles para que pues, buena ellos pregunta, puedan... hermano. Muy buena pregunta. Entonces yo les diría algo, maestros, cuando tengan un caso específico, hablar con el coordinador o con hermana Génesis para ver qué lecciones son las que hacen falta
y de qué año son. Ella proporciona o nosotros les damos los manuales de recuperación que usábamos anteriormente y con eso trabajan. Ahora, a mí me encanta porque de aquí en adelante los manuales de recuperación van a ser como el que tenemos hoy en día y es lo que nos va a llevar. Lo otro decía que nos lleva muchas tareas, pero es la única manera de hacerlo ahora. Entonces, hablen con su coordinador o hablen con Hermana Génesis, establezcan qué clases son las que hacen falta, los años, y proporcionaremos los materiales para que ustedes se los den a los alumnos y ellos empiecen a recuperar las fechas y las clases que les hacen falta. ¿Está bien? Hermanos, yo quiero compartir mi testimonio y decirles que seminario tiene 50 años. No es nuevo, pero estos 50 años nos está renovando. Y esta es la iglesia del Señor, sin ninguna duda. Y como ustedes dijeron, esta generación es una generación que va a ver cosas muy difíciles y necesitamos fortalecerlas. Esta generación está siendo atacada más fuerte que cualquier otra generación. Pero cuando llegan a tener ese testimonio, van a ser tan fuertes en Cristo que van a esperarle y van a establecer su iglesia. Y de eso yo agradezco que ustedes sean excelentes maestros, que los amen y se preocupen por ellos. Y testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Elder. Amén. Hermanos, queremos agradecerles a todos por este tiempo, por este esfuerzo adicional que están haciendo de salir de las rutinas que tienen normalmente los sábados o los compromisos que tienen los sábados para poder estar con nosotros el día de hoy. Hemos hablado de los cambios en seminario, el nuevo manual de recuperación y los últimos minutitos queremos mencionar lo del dominio de la doctrina. Quiero explicarlo de una forma tan coloquial para que se pueda entender que de esta forma no está explicado en el manual, por supuesto, ¿verdad? Así que yo voy a utilizar una analogía. Como ustedes sabrán, cuando un joven va a clase, ve varias materias, ¿de acuerdo? Ven español, y ven matemáticas, ven ciencias naturales, etc. Cada materia tiene un objetivo como tal. En seminarios e institutos, por así decirlo, nosotros tenemos dos materias. Una es el estudio secuencial de las escrituras que va alineado con Ven, Sígueme, y la otra materia es el dominio de la doctrina. Como ustedes sabrán, el estudio secuencial de las escrituras es de inicio a fin, ¿verdad? Eso no cambia. Y el dominio de la doctrina es una materia adicional, por así decirlo, que tiene un objetivo. Quiero mencionar que las lecciones del manual que van alineadas con Ven, Sígueme no tienen nada que ver con el dominio de la doctrina. Son dos cosas completamente diferentes y tienen objetivos completamente diferentes. El dominio, por ejemplo, las lecciones secuenciales invitan a los alumnos a poder conocer de una forma secuencial los relatos de las escrituras y poder conocer los libros que se estudian de forma secuencial. El dominio de la doctrina tiene otro objetivo. El objetivo del dominio de la doctrina es, 1, aprender y poner en práctica principios divinos para adquirir conocimiento espiritual. Y 2, dominar los pasajes de las escrituras seleccionados y las doctrinas del Evangelio de Jesucristo que se enseñan. Entonces, en esta otra materia de seminario, que nosotros conocemos como el dominio de la doctrina, estos dos son los objetivos. Que los jóvenes aprendan y pongan en práctica los principios divinos para adquirir conocimiento espiritual. Y dominar los pasajes de la escritura seleccionados y la doctrina del Evangelio de Jesucristo que se enseñan. Por ejemplo, en los principios para adquirir conocimiento espiritual, los jóvenes van a aprender a actuar con fe. Bueno, cuando ellos tengan una pregunta, ellos saben que el antídoto es actuar con fe, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna y procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Entonces, en el mismo manual de seminario que ustedes tienen, a veces ustedes van a ver adquirir conocimiento espiritual parte 1, o de repente van a ver repaso del pasaje del dominio de la doctrina X. Bueno, eso es la otra materia, por así decirlo, es el dominio de la doctrina, que es muy aparte del estudio secuencial de la escritura. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estudiar el dominio de la doctrina? Que ese joven, al finalizar seminario, habrá leído de forma secuencial los 4 libros canónicos.
Esa es la primera materia, que es el estudio secuencial. Y por otra parte, este joven habrá practicado casos de personas o de jóvenes y poder contestar preguntas utilizando este modelo de adquirir conocimiento espiritual. Por citar un ejemplo, en el dominio de la doctrina, cuando usted enseña el dominio de la doctrina, hay casos de jovencitos. Me acuerdo que uno de ellos era que había una jovencita que quería hacerse un tatuaje. Entonces, en la clase del dominio de la doctrina, la discusión era cómo podemos ayudarle a esta jovencita a que entienda que hacerse tatuaje en el cuerpo no es tan apropiado porque los cuerpos son un templo. Pero vamos a ayudarle respondiéndole con un pasaje de escritura del dominio de la doctrina que habla de que nuestros cuerpos son un templo. Y entonces la clase se desarrolla en torno a que con este pasaje del dominio de la escritura o del dominio de la doctrina podamos darle una respuesta a esta joven y que llegue a entender el por qué no debería hacerlo. Entonces esta es una asignatura, por así decirlo, que les ayuda a los jóvenes a poder entender mejor las doctrinas y principios del evangelio a través de 3 métodos o un método que se conoce como adquirir conocimiento espiritual. Y para no cansarles el cuento, si un joven tiene una pregunta de su vida, e inclusive si ustedes tienen preguntas en la vida que tienen que ver con las escrituras o con cosas de la vida cotidiana, lo primero que debemos de entender, y los jóvenes aprenden esto en el dominio de la doctrina, lo primero que deben de hacer es actuar con fe. Que a pesar de que yo no entiendo esta doctrina, a pesar de que yo no la he estudiado mucho, o a pesar de que yo no entiendo el porqué de esta situación en mi vida, lo primero que tengo que hacer es actuar con fe. Lo segundo que un joven debe hacer, o que nosotros deberíamos de hacer, es analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, en el caso de esta jovencita que quería hacerse un tatuaje, analizar los conceptos y preguntas de una perspectiva eterna es el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el mundo con relación a los tatuajes? 1, que está de moda. 2, que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera mientras no le haga daño a nadie. 3, que es mi cuerpo y yo lo administro y lo manejo como yo quiera. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Bueno, Dios dice que nuestro cuerpo es un templo donde mora el Espíritu Santo y que debemos de cuidarlo. Y también el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer cuáles son las normas para poder tratar bien nuestro propio cuerpo. Entonces, este análisis se hace en las clases del dominio de la doctrina y esto se llama analizar los principios y los conceptos y preguntas con una perspectiva eterna. Y tercero, un joven debería de saber cuando termina seminario y después de haber estudiado el dominio de la doctrina, debería saber que en vez de buscar respuesta en Google, tiene que buscar respuesta en las escrituras. Tiene que buscar respuesta en las palabras de los profetas modernos. Entonces, estas experiencias, este modelo de adquirir conocimiento se enseña en el dominio de la doctrina. Y si tenemos preguntas, muchas de ellas están en las escrituras y muchos de los pasajes muchos de los pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina son respuestas a nuestras preguntas del alma. Entonces, cuando un joven sale del seminario, ha estudiado secuencialmente los 4 libros canónicos, pero también ha estudiado el dominio de la doctrina, de tal forma que cuando tenga una pregunta, sabe que tiene que tener 3 pasos. Actuar con fe, analizar los conceptos y preguntas desde una perspectiva eterna y buscar revelación, o mejor dicho, procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Por eso nosotros enseñamos el dominio de la doctrina, porque esto es lo que ellos van a hacer en la misión. Esto es lo que los va a preparar para la vida. Y aclaramos de que el dominio de la doctrina y el estudio secuencial son 2 cosas diferentes. Es como que si en seminario tuviéramos 2 materias. El estudio de las escrituras secuenciales y el dominio de la doctrina. Y para cerrar, solamente les digo que ya no son 25 escrituras del dominio de la doctrina, ahora son 24. Ya no son 25, ahora son 24. Y los dominios o los pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina han sido actualizados también. Ya no son los mismos que utilizábamos el año pasado. Muchos de ustedes recordarán una guía o
panfletito que nosotros le dábamos, que se llama la guía de consulta para los pasajes del dominio de la doctrina. Ahí el elder se los va a compartir en pantalla. Entonces, eso, bueno, no lo tiene ahí físico. Elder. No, no lo tengo. Creí que lo tenía. Ok, bueno, pero eso ya está desactualizado, ya no lo usamos, porque ya no están los mismos pasajes que utilizábamos el año pasado. Guía de consulta del dominio de la doctrina. Dominio de la doctrina. Entonces aquí se los voy a mostrar. Esto que les voy a mostrar, ya por favor no lo usen porque está desactualizado. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, estos pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina ya están desactualizados. Así que si alguno de ustedes tiene esa guía de consulta, ya no la use, porque ya no son 25, son 24 y además ya no son los mismos, son otros. Si quieren conocer dónde están los nuevos, entonces tiene que instalar la aplicación en su celular que se llama Dominio de la Doctrina. Ahí están actualizados. Y también en el manual del alumno y en sus manuales de seminario también están actualizados. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a estudiar? Los que salen allí y los que salen en la aplicación del Dominio de la Doctrina. Así que, hermanos, prácticamente eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Y sí, hay una pregunta, dice la hermana, ya no está la escritura que habla de los mandamientos. Es correcto. Hay muchas escrituras que ya no están, que han sido actualizadas. Hermana Ingrid, cerramos con su comentario. En el cuadernito ya están actualizados, entonces. Sí, en el cuadernito ya están actualizados. Es correcto. Está bien. Muy bien, gracias. No están. No están actualizados, perdón. Así, aquí estábamos analizando y hay escrituras que ya no están, es cierto. Sí. En el manual sí, en el manual y en el manual sí. Sí. En el manual del maestro y en el manual de recuperación de los alumnos sí ya están actualizados. Y en la biblioteca del Evangelio. Pero en el cuadernito que le estamos dando, como se recuerdan que fueron impresos en septiembre y en octubre, y estos cambios fueron en noviembre, entonces ya nos fuimos con los desactualizados. Pero muchas gracias por la pregunta, hermana Ingrid. Fue muy vital. Porque yo les doy que sus pensamientos espirituales los den con los dominios. Y ellos están usando siempre el brochure ese que tenemos. Entonces voy a corregir eso y gracias. Muchas gracias. Entonces ni el brochure ni el cuadernito que les damos, ¿verdad? Ya está desactualizado eso. Así que hermanos y hermanas, muchas gracias por todo el excelente trabajo que hacen. Yo sé que, por supuesto, en una reunión no se contestan todas las preguntas, pero si tienen preguntas, siéntanse con toda la confianza de escribirle a su coordinador y su coordinador le va a dar el seguimiento de los casos particulares o de las preguntas que le hayan surgido a través de esta reunión. Si alguno de ustedes quiere volver a ver esta reunión, el lunes les compartiremos el link para volver a repasarla. Elder Vázquez, sus comentarios. Sí, solo una cosa. Por ejemplo, ya la otra semana yo empiezo con conversaciones significativas. Voy a empezar a enviar los horarios. Igual van a ser los demás coordinadores. Entonces, es una buena oportunidad para poder aclarar y poder capacitar en base a lo que ustedes necesitan, uno a uno. Eso va a ser muy bueno. Así que muchas gracias por todo y gracias por bendecir la vida de estos chicos. Muchas gracias, Elder. Hermanas y hermanos, bienvenidos. Estos son los 50 aniversarios del 6 con estos cambios. Así que en las microcapacitaciones que ustedes van a estar realizando, el video que vimos hoy al inicio también lo van a ver en la micro de esta semana. También muchas de las cosas que se anunciaron en esta transmisión para seminarios e institutos a nivel del mundo también van a estar en las microcapacitaciones. Todas las microcapacitaciones de febrero van a ser de estas noticias, ¿verdad? Así que sin más que agregar, hermanos y hermanas, agradeciendo todo lo que ustedes ya hacen, agradeciendo todo el excelente trabajo que ustedes realizan, pues dejamos esta capacitación en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.